acuerdo. ¿Algún problema? No te preocupes, no pasa nada. Sí, son el tipo de preguntas que ves en la tele cada noche. Es una historia larga y compleja. Solo tienen que saberla unos pocos. Te voy a contar una historia fascinante. ¿Todo? ¿Estás grabando? De todas formas, tendrás que cortar todo esto, pero... Deja que te diga extraoficialmente. Apaga la cámara. Es una historia increíble. El presidente Nixon estaba metido hasta el cuello en la guerra de Vietnam. Tenía que llevar a cabo alguna proeza muy grande para cambiar la imagen mayoritariamente negativa que los estadounidenses tenían de él. El presidente Nixon estaba al teléfono especulando. No dejaba de juguetear con el cable del teléfono. El despacho oval estaba medio a oscuras y me resultaba muy difícil tomar notas de aquella reunión. Tuvimos una reunión y hablamos. Y tomó una serie de decisiones básicamente para intentar calmar los ánimos. El director de la CIA miraba aterrorizado. Siempre había sobreestimado el poder de los soviéticos. Los rusos llevarán a un hombre a la Luna. Solo es cuestión de meses, quizá incluso días. Tengo información muy detallada al respecto. No podemos esperar otro año. Tenemos que lanzar el Apolo 11 en cuanto podamos. Yo estaba al teléfono constantemente en reuniones e intentando de distintas formas darle más empuje, más agresividad en aquel asunto. Entonces le dije al presidente, no puede dejar que esto prospere. Debe hacer todo lo necesario para que no lo haga. El presidente se volvió hacia sus expertos de la NASA y dijo, ¿estamos listos? El director de la agencia espacial le tranquilizó solo a medias. Le dijo, es posible que no podamos enviar películas de los primeros pasos sobre la Luna. El presidente se negó a aquella idea, ni hablar. El mundo espera ver a un estadounidense dar los primeros pasos en la Luna. Aquello le molestó mucho. Sentía que algo había salido mal y que tal vez fuese el responsable. El presidente de Estados Unidos estaba indignado. Recuerdo una serie de acontecimientos muy inquietantes. Entonces uno de los consejeros del presidente, no sé, el general Alexander Haig o Donald Rumsfeld, dijo indecisamente, ¿y si grabamos los primeros pasos sobre la Luna en un estudio? Así, si fracasamos, siempre podemos enseñarle esa película al público. Hablé con el presidente y Kissinger apoyó la idea. Al principio no me lo tomé muy en serio y me dijeron que no me lo tomase muy en serio. Después la cosa fue cada vez a más. El presidente estaba preparado para hacer aquello y yo para respaldarlo. Y básicamente lo decidieron Henry, Hal Haig y el secretario de Defensa. Pero a fin de cuentas la única persona que podía decidir si se hacía A, B o C era el presidente de Estados Unidos según nuestro sistema y él tendría que dar la orden de hacerlo. Nixon se reclinó en su sillón y cerró los ojos por unos minutos. Luego se puso en pie y dijo, caballeros, tienen menos de 2 semanas para prepararlo todo. Fue brillante. Fue una gran idea. Era algo importante y se invirtió mucho esfuerzo en ello. Era una decisión angustiosa la que tenía que tomar el presidente Nixon. Y creo que decidió lo correcto. Era el presidente y merece que se le reconozca el mérito de haber tenido el valor de hacerlo. Lo hizo por su cuenta. Algo muy sensato. Entonces vino hacia mí y recogió todas mis notas. Las hizo pedazos y las tiró a la papelera. En ninguna etapa de mi vida hubiera predicho que iba a ocurrir aquello. Nunca, ni cuando me hicieron consejero para la seguridad nacional. Y creo que es un buen síntoma del poder de Estados Unidos que llegase a concebirse aquello. Me pareció lo correcto porque teníamos que hacer algo para demostrar que seguíamos siendo Estados Unidos de América. Salimos de la habitación y el presidente Nixon dijo, he decidido llevarlo a cabo y necesito que tú hagas este trabajo. Vamos a lograrlo. Fue sorprendente. Empezamos a pensar en quién haría qué y cuándo. Solo tenía que escoger a la persona que quería para hacer aquel trabajo. Y tenía que ser alguien capaz de llevarlo a cabo, alguien que conociera bien. Le dije, me gustaría hablar con una persona. Y él respondió, ¿quién? Donald Rumsfeld fue el primero en proponer a Stanley Kubrick. La película tendría que ser perfecta, pero el decorado no podría construirse en tan poco tiempo.
El rodaje de 2001, Una odisea del espacio, llegaba a su fin en un barrio residencial de Londres. ¿Por qué no usar aquellos decorados? Rumsfeld estaba seguro de que Kubrick no podría negarse. Durante el gobierno de Kennedy, la Casa Blanca le había concedido una autorización especial para acceder a zonas estratégicas del Pentágono durante los preparativos de la película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Kubrick se lo debía. Se lo dije al señor Nixon. Es muy peligroso mentir en Estados Unidos. No se puede soltar una trola semejante en una democracia. Hablaría demasiada gente. Sería absurdo, pero él dijo, así tristemente, adelante, da igual. Rumsfeld se ofreció para ir a negociar personalmente con Stanley Kubrick. Él y Henry Kissinger volaron a Inglaterra aquella misma tarde. A Kubrick le sorprendió y le divirtió la idea, pero de entrada se negó. Rumsfeld no se rindió. Solo le pedimos una cosa, que nos deje las llaves del estudio durante una semana para rodar unas secuencias y tomar unas fotos. El lunes por la mañana volverá a estar todo igual. Kissinger le halagó diciéndole que Teléfono Rojo era una de las películas favoritas de Nixon. Al final, Kubrick accedió. El falso montaje se rodaría en Inglaterra en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, cerca de Boreham Wood, con un equipo mínimo. Los dos técnicos y los dos actores serían agentes de la CIA. Para asegurar su formalidad, todos tenían que ser hombres solteros, sin lazos familiares. Firmarían un contrato comprometiéndose a guardar silencio para siempre sobre todo el asunto. Una vez concluido el rodaje tendrían que desaparecer, pero Stanley Kubrick era un perfeccionista. Viendo la falta de profesionalidad del personal de la CIA, acabó muy a su pesar supervisando el rodaje del falso paseo por la luna. Pero les dijo, a partir del lunes por la mañana saldrán de mi vida para siempre. Madre mía, menudo personaje. Era impresionante, un hombre equilibrado y sensato. También tuvo el valor de decir lo que dijo, y a partir de ahí, todo se llevó a cabo exactamente como él aconsejaba. Tenía un gran sentido común. Era una persona muy entregada, y mi relación con él fue maravillosa. Kissinger fue la persona clave, sí. Y aquel proyecto era todo un reto para él. Aquello llevó mucho tiempo, pero todos estaban interesados en que pudiera llevarse a cabo. Quiero decir que nunca había hecho nada así. Cierto, sí, no lo hemos hecho, es una razón para intentarlo. Lo intentaron y no quedaba bien. Recuerdo una cosa de las estrellas. Tenían grandes láminas de papel con agujeritos de alfiler. Todos decían ser conscientes de la hazaña que representaba aquello. Kissinger estaba tan nervioso que metió su pasaporte en una maleta enorme. Hacía cosas que no eran propias de él. Al final funcionó y Kissinger quedó encantado con el resultado. Era fantástico. Pregunta a los soviéticos si es cierto o no. Ellos tenían los medios para averiguarlo. Dmitry Mafly había trabajado para los servicios secretos soviéticos durante 15 años antes de ser intercambiado por otro renegado tras caer el muro de Berlín. Lo que nos sorprendió realmente fue la cantidad de errores cometidos por la Casa Blanca. No habrían engañado ni a un niño de 10 años. Enseguida nos dimos cuenta de que aquello era un engaño. Tardamos menos de 2 horas en descubrir el timo de las fotografías. La bandera estadounidense, por ejemplo, aparece suspendida en el aire ondeando así. Pero en la Luna no hay viento. La NASA podría decir que habían retocado las barras y estrellas para hacerlas más patrióticas. Tonterías. La misma falta de atmósfera en la Luna es la causa de los cambios extremos de temperatura en la superficie. La cámara utilizada en la Luna era una Hasselblad 500 de diseño y calidad excelentes, pero sin modificaciones especiales ni funda. En 2 horas la temperatura pasó de 130 grados a menos 150. Todo el mundo sabe que por encima de los 50 grados el calor provoca cambios químicos en las emulsiones fotográficas. Hace que las partes mecánicas de la cámara se expandan y afloja las lentes. El frío extremo inutilizaría las baterías y el fotómetro y congelaría la película, que se parte como cristal a menos 80 grados. Los rayos X del sol empañarían la película y los rayos ultravioleta distorsionarían los colores. Pero los colores están perfectos.
La gravedad en la Luna es una sexta parte de la de la Tierra. Eso significa que un astronauta completamente equipado con su traje espacial, que pesa 184 kilos en la Tierra, pesaría solo unos 30 en la Luna. ¿Han visto la profundidad de esa huella en la arena de un astronauta que solo pesa una sexta parte de su peso normal? En la Luna no hay agua. No conseguirías una huella así ni aun caminando sobre talco. Finalmente, todas las fotografías están hechas sin flash. Se vería porque el astronauta que saca la foto se refleja en la visera del casco del otro astronauta. Los astronautas están iluminados desde atrás, pero se ve perfectamente hasta el mínimo detalle de sus trajes espaciales. Lo primero que se aprende en fotografía es a no disparar contra la luz. Tienes que estar de espaldas al sol para hacer las mejores fotos. Una foto recuperada antes de que la NASA destruyese todas revela la fuente de luz de esas largas sombras horizontales. 2 focos en un estudio. En la misión del Apolo 11, según Dimitri Mafli, todo salió exactamente según lo planeado, excepto una cosa: no había imágenes. La película estaba inservible y no salió ninguna foto. Pero todo dependía de aquellas imágenes, esperadas ansiosamente en todo el mundo. Mafli nos mostró 2 fotos del final de un carrete que nunca se reveló. Se habían perdido entre los archivos de la NASA. En la primera, las sombras no tienen sentido, van en todas las direcciones. En la segunda puede verse una foto de Stanley Kubrick, tomada durante el rodaje de 2001, que quedó en el falso suelo lunar del estudio. Ambrose Chappell, exagente de la CIA, se negó a tomar parte en la misión. Se retiró del servicio y más tarde se hizo sacerdote en Baltimore. 30 años después, creo que es hora de poner fin a esta historia. Kubrick ya no está con nosotros y creo que es lícito contarlo, revelar el secreto. A los hombres que participaron en aquel proyecto les pagaron muy bien. Prometieron guardar el secreto y desaparecer para siempre. Se les dieron nuevas identidades y nuevas caras, nuevas vidas en algún lugar remoto del mundo. Pero entonces Nixon y sus consejeros se asustaron y empezaron a pensar que desaparecer para siempre debía significar eso mismo. En la Casa Blanca, Nixon no había podido dormir durante meses. Parecía distraído, incapaz de concentrarse. ¿Y si uno de los testigos del rodaje decide hablar? No podemos correr ese riesgo, repetía constantemente a sus consejeros. Nixon pidió consejo a su agregado militar, el coronel George Kaplan. Enviemos a nuestros mejores miembros de la CIA y deshagámonos de ellos. El presidente estaba decidido a hacer algo y le dije: mire, va a hacer lo que usted quiera, pero creo que ya es tarde. Debió hacerlo hace un año, no es plato de buen gusto. El técnico de sonido, Andy Rogers, se abrasó vivo en un accidente de coche. A Jim Gough, el ayudante de dirección, lo encontraron ahogado en la piscina de su jardín. Vince Brown apareció en Patagonia descuartizado, pero la policía aseguró que había sido un suicidio. Bob Stein, el escenógrafo, se olió lo que estaba pasando y se escondió en una yeshivá de Brooklyn durante 10 años hasta que dieron con él. Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, la Casa Blanca y la CIA, que le habían prometido a Stanley Kubrick que nunca volvería a saber de ellos, mantuvieron su palabra. Pero 5 años después de grabar las imágenes falsas, Kubrick cometió la imprudencia de ponerse en contacto con la Casa Blanca y luego con la NASA para pedir prestado una lente especial para el rodaje de Barry Lyndon. La NASA aceptó a cambio de los servicios prestados, o quizá dio su brazo a torcer por miedo a que se supiera la verdad de los primeros pasos en la Luna de Armstrong y Aldrin. Nixon había dimitido tras el Watergate, pero su sucesor, apremiado por el nuevo director de la CIA, volvió a poner en marcha la máquina. Después de todo, Stanley Kubrick era el último testigo directo del engaño que seguía vivo. Intervinieron su teléfono e interceptaron su correo. Kubrick decidió entonces desaparecer.
Hizo todas sus películas en su propiedad o cerca de ella, aunque el escenario fuese Vietnam o Nueva York. Se encerró junto con su esposa e hijos y nunca volvió a salir hasta su muerte. Acusaba a Nixon de estar compinchado con la CIA para asesinarle. El que dirigía la CIA era Dick Walters, el general Dick Walters, uno de mis mejores amigos, y yo sé lo que pasaba. Solo el general Walters podía revelar toda la verdad sobre aquello. ¿Toda la verdad sobre qué? Escúchame bien y créame, porque voy a decirle la verdad. Estoy seguro de que el señor Nixon no sabía nada de antemano. El ayudante de Helms le dijo, no sé lo que va a pasar, pero pase lo que pase estaremos con usted hasta el final. Aquello fue 6 meses antes. Cuando la gente que lo hizo estaba atrapada, corrieron a decirle a Nixon, protéjanos, y le dije eso al señor Nixon, y él estuvo de acuerdo conmigo cuando se lo dije. El general Walters estaba deseando seguir hablando, pero en privado, sin ser grabado. La eliminación de todos los que habían tomado parte en el rodaje, y recalcó las palabras todos los que, era todavía un tema muy delicado. Antes de abordar el tema del repentino fallecimiento de Stanley Kubrick, nos pidió que apagásemos la cámara, y lo hicimos a medias. ¿No me estáis grabando? No. Porque esto podría costarles la vida. El general Walters, visiblemente alterado, nos sugirió seguir con la conversación al día siguiente, pero murió repentinamente durante la noche de un derrame cerebral. Había accedido a romper una de las normas explícitas de la CIA, la del silencio y el anonimato. La muerte de Vernon Walters solo mereció unas pocas líneas en Libération, pero The New York Herald Tribune le dedicó un largo artículo. Parte de él decía, la última aparición pública conocida del general Walters fue en un documental de la televisión francesa en el que hablaba sobre la implicación de la Casa Blanca en el programa Apolo a finales de los años 60. Tanto el productor como el director señalaron que Walters estaba en perfecto estado. Since the beginning of recorded history, the human race has been at war. First with members of their own family, then their fellow countrymen, and finally nations at large. Yet perhaps the starting ground for all these conflicts lays somewhere deeper, within the very character of the human condition, in the dark, untouchable crevices of the human heart. It is said that the first iniquity of free will began even before the maiden pilgrimage from the embryo, preceding the very creation of the earth itself, in the forelife of souls in the heavenly realms. The dawn of warfare, some believe, was initiated by a fallen angel, whose trespass against God was pride. In ancient Babylonia, in an age so long ago that the exact millennium remains in question, the Tower of Babel began construction. It was to be the single greatest achievement of the human race. A tower so tall that its summit would reach the heavens, and by it prove to the world that their race was superior. It would be God's irony that it would never be finished.
Time passed, nations fell, a machine age emerged, and once again the ingenuity of the species which held dominion over all others unveiled what was at the time the most monumental accomplishment ever imagined, the largest machine yet constructed, an automation so mammoth and so revered even before its first demonstration that its only befitting name was Titanic. On April 10th, 1912, it set sail. It was boasted to be the ship that God himself could not sink. It would be God's irony that the very element that was meant to keep it afloat would cause it to sink. Water, frozen water, in the form of an iceberg. Not even one voyage did it complete. And then the next age embarked into the annals of human history. Perhaps the last age, the space age. Competition for victor was unparalleled. Powerful nations spent billions in unabashed rivalry to outdo the other. The Soviet Union launched the first orbiting satellite, the first animal, the first man. They had logged 500% more hours in space than the United States. And in June of 1969, they launched an unmanned probe to the moon to retrieve the first soil sample from another world, just 1 month before Apollo 11. That's how close the race was. Had their unmanned probe not crash-landed into the lunar surface, the first moon rock brought back to Earth would have been by the Soviet Union. Richard Nixon, president at the time, had this to say about the latest work of the human hand. It is the greatest week since creation, the greatest event since the laying of the foundation of the seas, since the origin of the universe itself, since the design and formation of the delicate human eye through which all these things are perceived, was a flying machine with its 2 passengers landing on its closest celestial neighbor and returning from where it came. Perhaps again, God's irony lies somewhere within this great boast of humankind. The building of the tallest tower for the sole purpose of standing out among the races was never finished. The machine that was so great that it was said to be untouchable by even God never completed its first voyage. And finally, the crowning achievement of humankind, the greatest boast of the species, the event in human history most associated with pride in our own accomplishments, landing on the moon. 20 years later, and years behind schedule, the same space program couldn't put into Earth orbit a telescope with a lens that focused. And yet 2 decades earlier, a mission 100 times more complicated worked on its first occasion. With close scrutiny of the motives of the zealous Nixon administration, a critical examination of the entirely government-controlled press coverage, and newly discovered footage of the crew of Apollo 11 staging part of their mission, we wish to detail what may come to be the greatest government conspiracy of all time. A funny thing happened on the way to the moon. Come and take a trip in my rocket ship. We'll have a lovely afternoon, kiss the world goodbye, and away we'll fly. Destination moon. We'll travel fast as a light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. What a thrill you'll get riding on my jet. A destination moon. We'll go up, 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 up. Straight to the moon we two, high in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my space mobile, a supersonic, a honeymoon. Leave your cares below, pull the switch, let's go. A destination moon.
moon with you. We'll be high in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my Jetmobile, a supersonic honeymoon. Leave your cares below, pull that switch, let's go. Destination, we're flying high up in the sky. Destination, destination moon. Dr. von Braun, how would you say we stand in relation to the Russians, and do you think we can ever catch up? I'm convinced that in the space field, the Russians are ahead of us, particularly in large weightlifting capability, and that at the moment the problem is not so much to catch up, but first build up the working speed that they have already demonstrated. After we are running as fast as they do, there's still a considerable gap to close, and only the future will tell whether we'll manage to close that gap. We cannot and will not ever get into this race as we should, so long as all of our objectives are short-term objectives. We've got to have no finite end to our objectives. The end of our objective should be as far as we can see at any given time. But right now, we need a 10 to 12-year program that has as its ultimate goal the manned domination of space. And if we don't, we're going to be in trouble. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. We must assure our preeminence in the peaceful exploration of outer space, focusing on an expedition to the moon in this decade. T-minus 60 seconds and counting. We passed T-minus 60. 55 seconds and counting. Neil Armstrong reported back when he received the good wishes. Thank you very much. We know it will be a good flight. Good luck and Godspeed. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. Unbeknownst to the citizenry, high above the Earth, beginning at an altitude of 1,000 miles and extending an additional 25,000 miles, lay lethal bands of radiation called the Van Allen radiation belts. Every space mission in history with humans on board, from both the United States and Soviet Union, from the first in 1961 to the present, has been well below this deadly radiation field,
Mercury, Gemini, Soyuz, Skylab, the Space Shuttle all maintained altitudes well below 1,000 miles. All except Apollo. The more experienced Soviets spent 100 hours in space for every 20 hours of the US. In order to survive the hour-and-a-half journey through this radiation field necessary to reach the moon and return, solid lead shielding between the astronauts and the exposure outside would be required. The mammoth Saturn V rocket used by Apollo was already 35 stories tall and weighed as much as a battleship. To add additional tonnage in the form of a lead barrier completely surrounding the crew members would have made it impossible for the vehicle to get off the ground. That is why the Soviets, though more advanced, only sent an unmanned probe to the moon. The Apollo spacecraft's narrowest shielding was less than 1/8 of an inch of light aluminum. In 1998, the Space Shuttle flew to an altitude of 350 miles, one of its highest altitudes ever, hundreds of miles below the beginning of a field of radiation that was so severe that the astronauts inside of their shielded spacecraft and inside of their shielded spacesuits saw flashes of light with their eyes shut that they described as shooting stars, due to radiation penetrating first the shuttle's shielding, then their spacesuit shielding, then their skulls, and finally the retinas of their closed eyes. As a result, CNN issued the following report noting NASA's unpredicted surprise. The radiation belt surrounding Earth may be more dangerous for spacewalking astronauts than previously believed. Scientists say the phenomena known as the Van Allen belts can spawn killer electrons when the Earth's magnetic field changes. These electrons that are being studied could have an important effect, not only on satellites, which has happened in the past, but could also affect the astronauts by creating large doses of radiation that could influence their health. The electrons can penetrate through various materials, including spacesuits, and can pass through, in fact, the walls of the space station, and can create high charges deep inside of these objects. President Kennedy, a man of political, not scientific background, set the irrevocable goal of landing a man on the moon by the end of the 1960s, just days after America's first astronaut had spent a mere 16 minutes in space, not even achieving a single orbit around the Earth. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. We take an additional risk by making it in full view of the world. But as shown by the feat of astronaut Shepard, this very risk enhances our stature when we are successful. The technology necessary to launch the massive Saturn V rocket and an intercontinental ballistic missile is 95% similar. When the Soviet Union launched mankind's first satellite, Sputnik, in 1957, there was grave concern that they had mastered space ahead of the United States and might use this advantage to launch a first nuclear strike from an orbit high above North America. When they also put the first animal in space, then the first man in space, then achieved the first spacewalk, the first crew of 3, and the first ever of 2 simultaneously orbiting spacecrafts, concern turned to fear and then horror as America watched their communist enemy achieve all these firsts with no hope in sight of ever catching up. President, a member of Congress said today that he was tired of seeing the United States second to Russia in the space field. I suppose he speaks for a lot of others. What is the prospect that we will catch up with Russia and perhaps surpass Russia in this field? However tired anybody may be, and no one is more tired than I am, it is a fact that it's going to take some time, and I think we have to recognize it. They secured these large boosters, which have led to their being first in Sputnik and led to their first putting their man in space. We are, I hope, going to be able to carry out our efforts with due regard to the problem of the life of the man involved this year. But we are behind.
If it was impossible to better the Soviets in the space race, which was really a race of technological armaments, what could be done? How could America offset the threat of superior weaponry? Throughout the history of rivalry and war, astute generals of lesser armies than their counterparts have used deceit and misinformation as a method to achieve victory. In World War II, for example, columns of inflatable tanks were placed at locations afar from Normandy to draw German forces away from the real location of invasion. The Star Wars missile defense program rigged tests to make it seem more advanced than it really was. That's the conclusion of the General Accounting Office. The aim was to fool the Soviet Union about US military readiness during the Cold War. Certainly, it was not possible to fool just the Soviets about US strategic capability in the 1960s, while somehow informing 200 million Americans of the truth secretly. In order for them to believe the United States had the capability to go to the moon, everyone would have to believe it. Furthermore, the pride of a nation was at stake, and the goal of a martyr, not to mention the growing unrest domestically of a government throwing tens of thousands of lives away in a foreign war riddled with contradiction and ambiguity. In addition, the Apollo program had already spent billions of dollars. If it failed to achieve its goal with such an investment, it would indeed be a large and bitter pill for the taxpayers to swallow. The cost of the program, whose sole goal was to be the first to plant a flag on the lifeless rock just outside the Earth, if adjusted for inflation to the 21st century, was $135 billion. With a profit margin of just 7%, this would be equal to over $9 billion profit going to the privileged contractors chosen by their friends at NASA. If the machinery was in fact only achieving Earth orbit, as other earlier missions had already done, then the completion and functionality of the other components would not have been as important, and even more profit would have been made. $135 billion could feed 2 million people for their entire lives. It could also buy 2 million two-bedroom houses. Yet how could such an undertaking be kept secret, and for such a long time? To the latter, one needs only to remember that an unsolved riddle 6 years older, the assassination of President Kennedy, still daunts the minds of the vast majority of Americans. As a parent of a conspiracy, as his assassin being assassinated himself, the truth of the matter has still escaped history. In keeping a secret of the magnitude of the Apollo missions being fraudulently created, one turns to the Manhattan Project for comparison. Surreptitiously building the first nuclear bomb during the early to mid-1940s involved 129,500 people over a 3-year period. Yet the secret did not get out. A quarter century later, the art and technology of espionage inevitably improved, narrowing dramatically the number of players in the know of a large clandestine operation. Just 1 year before the first mission to the moon, NASA launched the Tetra satellite, specifically designed to simulate flight data coming from the moon, so that the ground crews could rehearse the landing, much as the astronauts did in their own simulations. Had it not supposedly fallen back to Earth, all that would have been needed during the actual flight would be a repeat of one of these computer programs, with a few original variations, transmitted to the satellite for rebroadcast to Houston. Scores of computers and their deceived operators on the ground would then receive prearranged information, including the alleged location, altitude and fuel consumption of the spacecraft, as if it were descending to the moon's surface. If the Soviets tried to find the actual location of an Apollo crew in the hundreds of thousands of miles surrounding the Earth and the moon, it would be tantamount to trying to find a rowboat in the Atlantic Ocean. The fact that the Apollo program was so departmentalized, with various construction and test sites around the country, meant that only a few people saw the whole picture. And for the first time ever, there was no independent press coverage of such an historical event. Whatever pictures and sound were distributed to the public were strictly controlled and previewed by the federal government. They were then disseminated unchecked until this hour. For who would realize that the unthinkable was not only possible, but absolutely true?
And what of the photographs? What do they tell us? On 3 separate occasions, our office asked NASA's Public Relations Department for every single picture of an astronaut on the surface of the moon, just during the maiden voyage of Apollo 11. Many duplicates were sent. In all, fewer than 20 pictures were found, including first-hand investigation on site at the agency's vaulted archives. Quite surprising, considering the historical significance of the event. These very photographs are the same ones circulated year after year on anniversary commemorations. It is estimated that in just the first 60 minutes on the moon, motivated by the tenuous nature of the circumstances, many more exposures could have been expediently taken. Also surprising is the scarcity of photographs of the mission's chief pioneer, Neil Armstrong. The greatest achievement in human history, and of the man whose first step echoed around the world, dawning a new age of scientific enlightenment, there is only one full-body picture of him on the moon, besides this ghostly reflection. This one, taken by an automatic camera mounted on the side of the lunar module. Perhaps he feared liability, should the whole conundrum later become unraveled. Perhaps he has forgotten that he attested to the authenticity of the event with his signature on this plaque engraved by the federal government. In fact, in the more than 30 years since the event, aside from NASA's initial press conference and the occasional brief anniversary remarks, where few questions were permitted, he has never given one on-camera interview to anyone, ever. From an analytical standpoint, photographic anomalies have to be sought out with an understanding of lighting and shadows. The most straightforward is simple. When objects are lit solely by the sun, as all the scenes on the moon were said to be, after all, lighting equipment was not only impractical, it was unnecessary in bright sunlight, then all shadows, regardless of the landscape, will run parallel with one another and never intersect, as shown by this example. In these seldom-seen photographs, obtained from a rarely used auxiliary NASA archival site, it is clear that these scenes were lit with artificial light. These shadows, which are cast at different angles, are evidence that a second light source is being used. In addition, the sun would not cause an isolated hotspot like this, only an artificial light would. Again, intersecting shadows and another hotspot. And again. And again. It is simply impossible for this picture to have been taken with sunlight on the moon. Here, the shadows are shown to be as black as pitch. And yet here, completely in a shadow, the astronaut is lit up like a Christmas tree. How can this be? Or this, on the shadow side of the lunar module. In this magnification of an Apollo photograph, a rock, very likely a papier-mâché prop because of the crease here, is categorized with the letter C. In later releases of the same picture, the letter is gone, probably airbrushed out. Here, a crosshair, which was burned directly into the image from the film plate, and thus should always appear on top of the objects in the photograph, appears behind the object in this scene, clearly revealing a composite of two pictures into one. Someone apparently forgot to create a burn crater underneath the lunar module's 10,000-pound thrust engine, despite the fact that during ground tests there was a real concern for the vehicle falling into the hole the engine created as it descended. Here is a Norman Rockwell depiction drawn just 2 years earlier based on the latest specifications and scientific data. In these enlargements, it looks as though the lunar module was simply placed there. Not even one speck of moon dust on the landing pod. As a result, all subsequent flights had to have the same discrepancy, which was explained away by the effect of no atmosphere. And what about stars? On the moon, with no atmosphere, they must have been quite a sight to behold. Yet there is seldom any mention of them, if ever, by any of the astronauts on any of the missions. Undoubtedly, creating a mural with all the constellations properly placed in the sky would have been virtually impossible to create accurately, much less realistically.
A competent amateur astronomer would have been able to call attention to the slightest error in measurement. The answer? Not to talk about the stars. Ever. In their post-flight press conference, it was the only question to which Neil Armstrong responded with an absence of memory. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Years later, though, Michael Collins would remember seeing the elusive stars and wrote about them in Expeditions to the Moon. It seems his memory improved the older he got. Why don't stars appear in any of the photographs? Simply because the proper, mostly closed exposure setting for the camera's iris, set that way to compensate for the bright sunlight on the moon's surface, completely diminished the faintness of relatively distant specks of diminutive light. This answer is true. It does not, however, explain why they never took any pictures of the stars by themselves, with an exposure setting perfect for them. While they took 3 automobiles to the moon, they never took a photographic telescope. Had they done so, they would have been able to see farther into the universe than had ever before been realized. If they had taken a telescope and were not actually on the moon, they would have had to concoct undiscovered galaxies that might one day prove to be non-existent. The cost of the 3 moon rovers in 21st century currency? Nearly $60 million each, though they had fewer parts than a Jeep. Where was all this money going? Then there's the flag, blowing in the wind, at least twice, on the atmosphereless moon. We can only guess that most of the missions were staged inside for fear of possible aerial or satellite reconnaissance from an unfriendly nation. The backpacks, designed for 1/6 gravity, must have had the cooling systems removed to allow for movement without falling over. With very near and hot studio lighting, that left one hot astronaut inside. Assuming that it was the astronauts inside, after all, their faces were always covered. The necessary mammoth amounts of air conditioning were probably responsible for the air current. Here the editor cuts to a still shot of the flag, just as the effect becomes noticeable. Here it is unchecked. This rare clip, attained decades ago, was never re-released with the inevitable increase in experience and scrutiny. To demonstrate 1/6 gravity, a bouncy, floaty feel to the astronauts' movements would be similarly achieved with relative simplicity. Slow motion. You are viewing the scenes as they aired more than 30 years ago. Now let's look at them with the speed doubled. It becomes discernible that they are, in fact, in Earth's gravity, and are no more leaving the ground than they would on Earth. It is clear from these rarely seen color television pictures that the crew of Apollo 11 brought a high-resolution color video camera with them on their mission, yet the only pictures broadcast live from the moon's surface were these from a low-definition black and white camera. In fact, the networks complained because in addition to this, they were forced to shoot the images, second generation, off of a projection TV of the technology of 30 years ago, and were not even allowed to take a direct feed, which further degraded the quality and clarity of the images. Perhaps this was precisely what NASA and the federal government had in mind. After all, it was a first, regardless of where they were. Better to open up their debut mission with fuzzy pictures and numerous blackouts, rather than show too much revealing detail of a false scene that was yet unproven. And finally, the element that seals their fate. Of all the footage of Apollo 11 requested from NASA over a 5-year period, one gem was discovered just before the completion of this documentary. An old reel received by mistake. It contains the raw or unedited footage of the crew of Apollo 11,
Michael Collins, Edwin Aldrin Jr. and Neil Armstrong, staging part of their mission for nearly an hour in living color, with exceptionally clear behind-the-scenes audio of conversations discussing the techniques used to achieve a disingenuous picture depicting the Earth at a distance, in order to falsely demonstrate their far journey from it and their ability to survive passing through the Van Allen radiation belts. It cannot be misconstrued that this staging was done for some other reason prior to the mission, for the reel itself is slated and dated July 18th, 19th and 20th, 1969, the very days of the mission when they were said to be approaching and achieving lunar orbit. Furthermore, it is apparent they are in genuine zero gravity aboard the actual spacecraft, necessary to convince the mass media of their authenticity, just not any further than Earth orbit, as you will see. In this never-before-seen or heard footage, not only is the radio conversation between the astronauts and Houston Control audible, there is a secondary, private conversation taking place between the crew and a third confidential party, prompting the astronauts with what to say, when to speak, and how to effectively manipulate the camera to achieve the desired misleading effect. NASA claims that the Houston transmissions were the only ones taking place with the astronauts. Listen now as Houston Control initiates a conversation with the crew, only to find them too preoccupied with the behind-the-scenes trickery to respond. Moments pass and the oversight is picked up on by the clandestine third party, who quickly prompts them with talk. Immediately, Neil Armstrong speaks. Hello, Apollo 11. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over. Okay, Roger, Again, the illusion they are attempting to create is the Earth at a distance, to demonstrate their far journey from it, and their ability to survive passing through the Van Allen radiation belts. Understand, too, that only about 20 seconds of this raw footage was ever broadcast to the public, and these conversations discussing their deception were believed to be private. Until now. Here they discuss that these television transmissions were in fact not broadcast live as everyone believed. They were first screened and edited for playback later. Roger, Neil, we just wanted a narrative such that we can, when we get the playback, we can sort of correlate what we were seeing. Thank you very much. Here they discuss the fact that they have turned out the lights and have blocked out sunlight from entering the spacecraft through the other windows, as to not cause any reflected light to fall onto the spacecraft's wall in the foreground. Okay, very good. Well, we shut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through the number one window, and there isn't any reflected light. The reason this was done is so that the truth of the matter would not be revealed. It is this. Though the federal government would have you believe that this is a view of Earth from a distance out of the spacecraft's window as it nears the moon, it is not. What they have ingeniously done is placed the camera at the back of the spacecraft and centered the lens on a circular window in the foreground, outside of which it is completely filled with the Earth in low orbit. The circumference of the window then appears to be the diameter of the Earth at a distance, with the darkened walls of the spacecraft appearing to be the blackness of space around it. That is why they wanted the interior dark and blocked out the sun from entering through the other windows. Here you can see the extruded window, probably 2 inches thick at the bottom. This is because the Earth's shine is coming in at a downward angle. It also causes the Earth to appear to be an irregularly shaped circle, for you are seeing the outside of the window at the bottom and the inside of the window at the top, which together form 2 different sized halves of a circle. Subsequently, this take was never used. As they perfected the shot, a crescent-shaped piece of black material was inset slightly into the window to create the illusion of the Earth's terminator line dividing night and day. It is uncannily convincing.
During this segment, intended to be edited and played back later for the worldwide television audience, dated July 18th, 1969, Neil Armstrong condemns himself as he states that he is 130,000 miles out, or halfway to the moon, as the NASA flight log also states on this date, when he is in reality in low Earth orbit of a few hundred miles. Roger, Houston, Apollo 11. Calling in from about 130,000 miles out. Here, during another segment, also intended to air after review, Neil Armstrong falsely explains to the viewers how the shot is attained by putting the camera's lens to the window's glass, as it would have to be if they were the claimed distance away from the Earth. We only have one window that has a view of the Earth, and it's filled up with the TV camera. If the window was completely filled up with a TV camera, as he stated, then an astronaut's arm would not be able to get between the camera and the window, as it obviously does here in this outtake. South America becomes invisible just off beyond the Terminator or inside the shadow. You can also notice how the astronaut operating the camera reacted to the mistake by attempting to pan away from it. Blue gas, see white bands of major cloud formations across the Earth. This is a segment that they believed wasn't even being recorded, much less suitable for broadcast, for the lens was being zoomed out and the scene was being changed to that of an interior of the astronauts at work, and apparently the stop button popped back up on the recorder without notice. Here is the diffused work light that they used to see camera controls, but not throw light onto the spacecraft's wall. Here they remove part of the crescent insert. Finally, the iris is opened up and you can see the real location of the camera and the very bright and near Earth out the window. Here is the slate for the 19th of July, and the same shot of trickery on the 19th of July, and then the 20th, and the same misleading shot on the 20th. Later that evening, they were said to be walking on the moon. How can this be when they were in Earth orbit only 9 hours earlier, and the moon is some 3 days' journey away? Furthermore, if they genuinely went to the moon, why would they be faking any part of it? Why this trickery with the window? By faking being halfway to the moon, it becomes apparent that they did so because they could not even go halfway. It thus confirms that the stumbling block to their success was the lethal radiation of the Van Allen radiation belts. Since the same equipment was used on the subsequent missions in the 40 months that followed, none of them could have gone to the moon. They only increased their proficiency at staging them. When some TV viewers of the second manned mission to the moon telephoned the networks complaining that reruns of I Love Lucy were being interrupted, it became clear that for the taxpayers, once was enough. But it wasn't enough for the government and contractors. Billions of dollars of pure profit went with each return. How coincidental that the following mission would have the element of life and death jeopardy. Apollo 13. Now the public would take going to the moon more seriously and be reconnected with the drama. We now realize that perhaps the reason Neil Armstrong has never given an on-camera interview is because he doesn't want to lie anymore. What threats may have been made upon such honorable men or their families to possess their reluctant cooperation and later ill feelings towards perpetuating this still darkened hour in American history. NASA's highest-ranking official, James Webb, resigned without explanation just days before the first Apollo mission. Why, when he was on the threshold of achieving the greatest accomplishment of his career? All 3 Apollo 11 astronauts also resigned shortly after their return. On the 25th anniversary of the event, in 1994,
Neil Armstrong made a rare public appearance and held back tears as he spoke these brief cryptic remarks before the next generation of taxpayers as they toured the White House. Today we have with us a group of students among America's best. To you we say, we have only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. He is that layer. Perhaps someday soon, with the uncovering of this footage and its meaning, the true patriots of America will rise up or come forward and free the citizens and themselves from the sin that so easily entangles and from a federal government that needs to have the gangrene cut off. Even if the government's destruction would come from the truth, then it is not worthy to stand, and its betterment would inevitably follow. All of us are mortal. All of us will die. Perhaps the seeking of a clear conscience before that hour will motivate the truth into the light. Perhaps as citizens we should offer amnesty for this and other crimes of history, for facts from those involved, before the truth perishes with them. Why must we wait until the year 2017 to open the Kennedy assassination files? Perhaps they will not even be opened then, for the law that reluctantly stipulates their release says so with this clause, quote, with the exception of documents certified for continued postponement by the President. Whoever believes the citizens to be too immature for the truth are too immature for power. The truth will always set us free. Esto para mí puede ser uno de los primeros vídeos virales de la historia. ¿Cómo la misión más importante de la historia de la humanidad la vas a dejar al azar?
Entonces, lo que nos han puesto, ¿qué es? Un director americano de la época no te hace este encuadre. Nunca, jamás. No, pero en el 69 ya tenía la tecnología para producir ese son. Me parece que es porque traje muy de luz, pero se ve una. No, hombre, pues se ve una porque no se ve ninguna más. Con los pedazos de guantes que tenían, lo que no podían hacer es cambiar el diafragma. Cogieron las imágenes que interesaban, rodaron otras partes en las que le habían fallado, las recrearon en el desierto, montaron y dispararon. Y la comunicación de radio que iba sincronizada también. Estaba todo ensayado, ¿no? ¿Cuánta gente habría hecho falta para realizar algo así? Mucha gente no ha dicho nada. Los nietos, los hijos. Es imposible ocultar eso. Lo grabaron 25 veces antes de llegar. Y a la llegada la falseamos. ¿Cómo se iban a arriesgar a que uno de los mayores descubrimientos de la humanidad se descubriera que era un montaje? Estamos ante un logro técnico muy superior que llevará a un tipo a la Luna. Estas imágenes están grabadas en la Luna. ¿En el año 69 se podía recrear la llegada del hombre a la Luna? Sí. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Es sin duda el gran debate. Uno de los más apasionados. Y verán, yo lancé esta especie de propuesta, así a la ligera, como a veces ocurre, o como muchas veces ocurre. Nuestro equipo de imagen lo han visto enzarzado en la polémica, a favor, en contra, y quién mejor que los ojos de este programa, los que hacen el grafismo, los efectos en 3 dimensiones que ustedes disfrutan, los que realizan, los que iluminan, bueno, todo eso en una especie de caos. No se ponían de acuerdo. Los técnicos tienen muchas dudas. ¿Y ustedes? Muchas personas piensan que ni siquiera hemos llegado a la Luna. Nosotros lanzamos otra cuestión a debate, a un gran debate de claves del siglo XXI. ¿Son verdaderas las imágenes que dieron la vuelta al mundo? ¿Las imágenes más importantes quizá de todos los tiempos? ¿Son auténticas? ¿Estas que están viendo son reales? ¿El paseo lunar de estos héroes ocurrió exactamente así? ¿O hay algo de fondo? Las encuestas son sorprendentes y luego las daremos. De inmediato, sin perder un segundo, entramos en esta cuestión, en esta confrontación siempre amistosa, pero con vehemencia, con autenticidad y, por favor, que en cada salón de este país se reproduzca la misma puesta a punto de ideas. Siempre se aprende algo, desde luego. Yo espero hacerlo esta noche. Comenzamos con cierta sorpresa, la van a ver, con Manuel Fernández. Él es uno de nuestros realizadores de exteriores. Uno de los genios, junto con Manuel Romo, que crean historias que ustedes ven encarnadas en actores, escenas. Como creador y como técnico nos va a dar, yo creo que otra visión. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Hola. Tu titular. La pregunta es, ¿estas imágenes, estas filmaciones y fotografías son reales? Si me preguntan si alguien se atrevería en el año 69, y mucho más un presidente de los Estados Unidos o su gabinete, a retransmitir en directo para toda la humanidad, mi respuesta es no, nadie se atrevería. Sabiendo lo que es la televisión, ¿consideras que es imposible y esa emisión fue en directo para todo el mundo? Técnicamente hay una serie de problemas, según dice Manuel, y según ustedes luego opinarán. Con cámaras, con instrumentos que están viendo, antediluvianos para los tiempos que corren, y con los que se gestó esa auténtica hazaña de siglos. Más opiniones. José Manuel Nieves, de sobra conocido, un poco la voz de la ciencia en este programa, y que además nos gusta mucho cómo defiende los postulados, porque creo que él no tiene la menor duda. José Manuel. Hola, Iker. No, efectivamente no la tengo. Y bueno, en cuanto a esto de las imágenes, le diría que las primeras imágenes son del Apolo 11. Eso quiere decir que hubo por lo menos 10 misiones anteriores y algunas de ellas estuvieron dedicadas precisamente a solucionar ese problema, el de cómo transmitir esa imagen. Y entonces ahí están. Pero mi opinión es que, por supuesto que son auténticas. Hay muchas pruebas que se han hecho, que las hablaremos a lo largo del programa, que demuestran que son auténticas, y a mí me gustaría, de verdad, que esta noche todos los espectadores de Cuarto Milenio nunca más volvieran a cuestionarse ni si el hombre fue a la Luna, que por supuesto fue, ni si hay una conspiración o no. Perfecto, lo conseguirá José Manuel Nieves. Doy un dato más. Han pasado 3 años y seguimos sin saber, por lo menos en la noticia, los titulares, qué fue con las latas iniciales de las filmaciones de la Luna. Fue una noticia impactante que resucitó este asunto. Las primeras tiras de alguna forma de celuloide de esta hazaña de siglos se habían perdido. Eso evidentemente alimentó el asunto de la conspiración oculta. Para hablar de eso no puede haber otra persona. Nuestro querido amigo, director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente. Enrique, bienvenido.
Muy buenas noches. Te pido tu titular. Bueno, mi titular sigue un poco al de Nieves y es, yo creo, por el contrario, creo que sí fuimos a la Luna, no tengo duda de ello. Ahora, ¿fue en ese momento, antes, después y cómo? ¿Fue lo que se nos mostró auténtico? Yo defiendo radicalmente el derecho y el deber de la gente de seguirse cuestionando eso y cualquier otra cosa. Es a fin de cuentas la única libertad que nos queda. Ya más allá de la libertad de expresión, la libertad y la obligación de dudar de todo lo que nos cuenta el sistema establecido. Nos han engañado muchas veces americanos, rusos y otra serie de potencias a lo largo de toda la historia. Si los americanos, como yo creo que ya está demostrado, nos han engañado tantas veces, ¿por qué en este caso no? Vamos a ver, lo que estaba en juego ahí era no ya solo ganar el primer gran combate de la Guerra Fría, casi el definitivo, sino y de demostrar al mundo que la gran superpotencia hegemónica era Estados Unidos, sino más allá de eso, si en ese caso hubieran tenido el más mínimo fallo, como ha dicho Manuel, el más mínimo fracaso, eso habría sido un hundimiento total. Así que yo creo que tenía que haber un plan B, esa es la hipótesis que planteo, y eso planteará otras muchas preguntas para las que tengo respuesta, como ¿por qué los rusos no lo denuncian? Perfecto. Plan B, esa es la palabra. Antes de entrar en debate directamente, creo que José Manuel Nieves se lanza ya. Nuestro buen amigo Alberto Jiménez, director del Observatorio Castillo de Borovia, al que le agradecemos siempre toda su ayuda y todo su entusiasmo. Desde el punto de vista científico, vamos a ver qué nos cuenta él. Alberto, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Tu opinión, tu titular, por favor. Sí, mira, yo en este caso, pues yo desde luego pienso que son las fotografías, son legítimas, han sido tomadas en la Luna y no hay ningún tipo de duda al respecto. Sí que quiero incidir precisamente en la causa de que se dude de todo esto, y es que quizás es lo que ha dicho Enrique, que el problema es que como los americanos nos han metido tantas, pues claro, nos mostramos realmente escépticos, ¿no?, ante todo lo que nos cuentan. Esto no quiere decir que haya que dudar de todo ello. Sin más, por decir algo, ¿no?, al respecto, ¿no?, en este tema que tantas dudas ha suscitado, decir que, bueno, sin más, ¿por qué los rusos siempre reconocieron no solamente que los americanos llegaron a la Luna, sino el mérito de esa misión? Y bueno, pues vayamos directamente, porque decía Enrique que esta es una de las cosas, ¿verdad? Y empezamos el debate, Alberto. Esta es una de las cosas que más se ha argumentado en contra de la conspiración, de quienes creen que pudo haber plan B o trampa. Y empezamos el debate. Que los rusos, por ejemplo, no informaron, denunciaron el posible fraude. ¿Y tú por qué pensabas eso, Enrique? Hay muchísimos motivos, muchos. Pero el más importante, el que más peso tiene, es que la historia espacial rusa es toda una sarta de mentiras. Primero, es absolutamente incierto que el primer vuelo tripulado fuera el que ellos dijeron. Anteriormente a supuestamente salir al espacio Yuri Gagarin, un personaje desconocido y con poquísimas horas de vuelo y menos horas como paracaidista, al menos hay constancia de que hubo 10 personas, antes e inmediatamente después, que murieron en el espacio. Al menos hay referencia de 10 astronautas rusos. Si lo cuestionáis, podemos luego aportar las evidencias. No sé si estás de acuerdo con eso. ¿Pero qué tiene que ver, Enrique, esto para centrarnos sigo diciendo, sobre pues su Gagarin, silencio hay en torno... suficientes evidencias de que Gagarin no fue el primero que salió del espacio, es más, ni siquiera salió. Él además perdió la conciencia, no pudo saltar. Nada de esto demuestra nada, porque no, demuestra que han mentido. No, pero estamos que han mentido unos y otros. Estamos en la edad heroica de la astronáutica, en la que se estaban haciendo las primeras experiencias. Eran los primeros que salían de la Tierra y que iban a hacer un vuelo espacial. Es decir, había dos bloques, pongámonos en el mundo de los 60, dos bloques enfrentados. Estábamos cerca de la crisis de los misiles de Cuba. Era el reloj nuclear del peligro estaba cerca de las 12 y a punto de estallar. Se hablaba Enrique lo que mantiene, por tanto, es que ambos mentían y se... guardaban el secreto. En el 69 se guardaban el secreto. En ese contexto. Y en el 69 había un presidente que ha sido el más honrado de la historia de Estados Unidos. Enrique, que se llamaba Richard Nixon. El más honrado y menos mentiroso. Enrique, en ese contexto, una victoria tan aplastante como la de los americanos no habría sido tragada por los rusos
Eso, vamos, por esto es sociología de la política. No había sido admitida ni tragada por los rusos, se llega a ser mentira. Pero es que hay más cosas. Pero te puedo replicar a eso cuando me permita. Sí, pero... Sí, ya. Sí, muy simple. ¿Por qué no haber sido tragada si primero yo he sostenido en todo momento que llegaron a la Luna, no sé si inmediatamente antes, y tendría que explicar por qué inmediatamente después? Hay muchos motivos. ¿Por qué antes? Como han hecho los rusos. Los rusos siempre anunciaban un hito cuando lo habían logrado anteriormente a costa de diferentes ¿Sabes muertos? Que el mismo día que aterrizó el Apolo 11 en la Luna, ese mismo día llegó a la Luna una cápsula rusa. Sí, estaba sobrevolando, una misión rusa, pero no solo eso. No estaba tripulada, pero querían dar un golpe de efecto. Fíjate hasta dónde llegaba la rivalidad. Y era una nave que tendría que haberse posado en el mismo lugar, es decir, se tendría que haber visto por las cámaras de los americanos, en la misma zona en la que se posó el Apolo 11, recoger muestras automáticos y volver a la Tierra con ellos. ¿Tú sabes que ahí hubo un problema grave entre los dos? No, ahí lo que pasó es que esa nave se estrelló. Se estrelló a unos cuantos kilómetros, pero en la Luna, se estrelló en la Luna. Es decir, fue el último intento ruso, que fue en el mismo momento de la llegada de los americanos, por tener esa visión que es totalmente incompleta, pero ese sería otro debate. Hubo un viaje del máximo responsable americano a Moscú para pedirle que dejaran de hacer las maniobras que estaban haciendo porque podrían provocar un grave accidente. Eso está bien documentado. Pero bueno, llegados a este punto, Guerra Fría queda muy claro, y según Enrique de Vicente en este caso, mentira compartida y los trapos se lavan compartida y con pruebas que no podían negar. Perfecto, es pero irrelevante todo. No es irrelevante. Absolutamente. Vamos a hacer aquí, según Enrique de Vicente, hay una mentira, repito, compartida por ambas superpotencias. Vamos a hacer una cosa que es irnos un poco a la técnica. Manuel, tú nos puedes explicar las grandes dudas para hablar ya directamente, cada uno que piense lo que quiera, si era una mentira compartida o, como dicen ellos, sobre una batalla lógica y real. Manuel, lo que a ti como realizador te llama más la atención de lo que son las filmaciones, para entrar a valorar precisamente ese momento mítico. Yo es que creo que está muy bien en este debate empezarlo con el contexto sociopolítico, hablar de la carrera aeroespacial, saber en qué sitio estaban los estadounidenses que iban por detrás, supuestamente por detrás de los soviéticos, pero nos estamos alejando un poco de lo que aquí interesa. Realmente aquí la cuestión es, estamos hablando del año 69, una retransmisión desde la Luna a 400.000 kilómetros a nivel mundial. Entonces, yo creo que si el debate va sobre las imágenes del hombre en la Luna, aparte de ponernos en contexto sociopolítico, creo que es muy importante ponernos en contexto tecnológico y televisivo. ¿Y qué es lo que te chirría a ti? Por ejemplo, yo te he escuchado decir que para hacer cuarto milenio, claro, las pasamos canutas en ocasiones y como en todo ocurren fallos, cosas, en el 2011. Claro, cuarto milenio somos una plantilla de 50 personas. 50 personas que, vamos, desde mi punto de vista estamos a primer nivel, a nivel audiovisual en España. No hay semana, estamos hablando de grabar un programa semanal de 2 horas, no hay semana que no tengamos un problema de realización, un problema de grafismo, un problema de sonido, un problema de un material de archivo. Eso me lo imagino. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdóname un segundito, por favor. 42 años después. Pongamos que todo es perfecto, que todo está ensayado, como tú has dicho. Perfectísimo. Esa señal tiene que salir del módulo lunar, tiene que atravesar la, creo que es casi inexistente, atmósfera lunar. No hay atmósfera. Muy poquito, ¿no? O no hay. Atravesar 400.000 kilómetros, supuestamente hay radiaciones en el espacio que afectan mucho a las señales en la Tierra. Me imagino que en el espacio también pasaría. Atravesar la atmósfera terrestre y lo recogen 3 repetidores, que creo que, si me he informado bien, Australia, cerca de Canberra, Madrid y California. Madrid estaba de apoyo, el Robledo de Chabela. ¿Y qué quieres decir con todo este arsenal de datos? A lo que voy. Manuel, que es inconcebible que no haya un solo fallo. Pero es que además, no solo eso, sino que había un problema meteorológico. Es que nosotros nos enfrentamos cada semana a 1000 problemas. En el año 2011, y hay 1000 problemas, lo vemos siempre, conexiones que se caen, gente que le cogen hablando fuera de micro, cámaras que están desenfocadas, desencuadradas. Entonces, para más INRI, resulta que el que tiene que recoger la señal en ese momento, que es Canberra, hay un huracán que no saben si se va a retransmitir o no. Vale, yo lo pongo todo en conjunto. Y es como, año 68, en ese momento, con todas las dificultades técnicas, vas al presidente de los Estados Unidos y le dices
que van a retransmitir en directo para toda la humanidad, una tecnología que está en pañales, que a nivel realización y todo casi no se ha retransmitido en directo para toda la humanidad. Le dices que se tiene que arriesgar a hacer el mayor ridículo de la historia de la televisión, ya sea porque hay algo que no está previsto, se puede tropezar Armstrong, se le puede romper la escafandra, se puede asfixiar en ese momento, puede haber un huracán y tienen que meter barras. ¿Y quieres decir, Manuel, por lo tanto, que había un plan B? Que había un plan B, claro. ¿Y que esto puede estar grabado en otro sitio? Puede estar... Yo lo que sé, eso, si me dicen que es la Luna y está grabado en la Luna, es un axioma. ¿Por qué? Porque eso se ha grabado en la Luna, me lo legitima la televisión, me lo legitima la NASA. Yo lo que digo, eso exactamente lo puedo grabar en un plató, y hablo del 69, no estoy hablando ahora con los medios técnicos que tenemos. Yo lo que sí sé seguro es que en el 69 eso lo podía grabar en un plató o en un exterior. Vale, vamos a ver. Solamente una cosa, hay que recordar una vez más que el dueño del negocio, en ese momento del imperio, era un presidente que se llamaba Nixon, cuyo sobrenombre histórico todos estaréis de acuerdo que era el tramposo. Es decir, veamos quién era el jefe del invento. Segundo, el jefe de la NASA era Wernher von Braun, criminal de guerra nazi, SS, y que había conducido a la muerte a miles de personas, seleccionándolos él mismo. Sí, eso está documentado. En los campos de concentración para llevarlos a Peenemünde. Y que junto a él otra serie de criminales de guerra nazis que si hubieran sido juzgados en Nuremberg habrían sido ejecutados, fueron salvados por la operación Paperclip y otras y rehabilitados como grandes adalides de la paz. Y así siguiendo. Es decir, esa es la NASA, esa es la seriedad de la NASA y la seriedad de ese presidente. Enrique, no, Enrique. Esos mensajes que lanzas son... Vamos a ver, al tema de las imágenes. En el año 69 ya se habían lanzado sondas espaciales. Se habían hecho muchísimas pruebas, y sobre todo desde el año 61, que fue cuando Kennedy lanzó el programa de Iremos a la Luna, una de las obsesiones, había un departamento de la NASA, era precisamente ese, el de la emisión en directo, Como te digo... Que debe ser algo dificilísimo, según se ha contado Manuel, debe ser algo increíble para que salga sin un fallo, hay que decirlo, ¿no? Dices, mandar una señal televisiva a 400.000 kilómetros, 350.000, que es a la distancia que está la Luna. Bueno, ahora las estamos recibiendo de Marte, que está a millones de kilómetros. Las estamos recibiendo de Júpiter, que está a miles de millones de kilómetros. Pero, y en el año 69, entonces, eso lo que me estás diciendo es que entre el año 69 y el año 73 hubo 6 misiones que llegaron, los 6 Apolos, del 11 al 17. Todas mandaron imágenes. Me estás diciendo que ninguna es verdad. Porque entonces, o si no, ¿cómo pudo la tecnología esa tan... No hay un argumento de peso. Todo lo que he dicho yo no has podido ver en ningún momento que yo haya dicho que no haya imágenes de la Luna. Se colige porque si en el año 69 no había tecnología. Yo he oído otra cosa, eso, ni en el 70, ni en el 71, ni en el 71. Yo he oído que si se la van a jugar. Eso es falso. ¿Se la iban a jugar? Pero vamos a ver. Es falso por una razón, y lo voy a explicar. Que haya plan B, déjame acabar esta frase, por favor. Que haya plan B o que tuvieran un plan B, no te lo discuto. Puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿No te parece lo único inteligente? Vamos a ver, puede que hasta sí, pero lo único que me importa es que ¿hay otra opción que no sea estúpida? Enrique, no utilizaron ese plan B. Porque estas imágenes... ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué lo sé? Por la evidencia. En ningún momento fue necesario. Porque crees en los sacrosantos señores de la NASA. Vamos a ver, yo solo creo en la ciencia y en lo que me demuestra la ciencia. Perdona, en la ciencia oficial. Pero perdóname, es que no hay ciencia. Estás hablando de la NASA. No, vamos Enrique, a ver. La verdad hay ciencia y tecnología alternativa. La verdad entre otras cosas. Y es muy tozuda. Hagamos un pequeño momento. Tengo que ver aquí yo orden. Enrique, solamente hay una... Que si no, os enzarzáis en... Sí, simplemente hablando un poco de las dificultades técnicas a las que tú aludes, no son tales. En el año 69 no son tales para nada. Ha habido ya varias misiones lunares, precisamente la Lunik 9, misión soviética, en 1966 fue la primera sonda que logró retransmitir imágenes de la Luna. Y desde entonces hubo varias misiones que con éxito consiguieron transmitir esas imágenes. Realmente no es tanto problema. Igual que, efectivamente, como has dicho, tanto imágenes como de radio como de televisión estamos recibiendo ahora mismo. Yo, con una antena simple y normal desde el observatorio, soy capaz ahora mismo de captar las señales de radio de Júpiter, y esto con una antena que podemos hacer de fabricación casera. No es tal ese problema que estamos hablando. Igual es que no me he sabido explicar bien. Yo lo que quiero decir, o mis compañeros en el 2011, somos todos muy torpes.
Hay tantos factores en un directo, y más en el año 69, en el 2011 también, hay tantos factores que se escapan de control, pero por el hecho de que es un directo, que si tienes un plan B, lo que hablábamos del plan B, primero, no sé cómo cortarías la señal y pasarías ese plan B sin que se notara. Yo utilizaría el plan B desde el principio, pero esa es mi opinión. Pero a lo que voy, en un directo, yo no estoy hablando que técnicamente mantengo, que es muy difícil técnicamente, pero es que en 2011 muchos directos son muy difíciles técnicamente y se necesita mucha gente muy formada para hacer un directo y para hacerlo bien. Y aún así tienen muchos problemas muchas veces, muchos problemas que a veces se ven en la pantalla, muchas veces no los vemos en la pantalla, se ven en el control de realización. Manuel, tú argumentabas, permíteme, yo estamos viendo las imágenes de fondo y claro, lanzo dos preguntas que ahora mismo Carmen nos va a dar más claves. ¿Por qué esto cala tan hondo? ¿Por qué cala tan hondo, ¿no?, en la mentalidad general? ¿Por qué hay esta discusión que vemos aquí, que vemos en nuestro equipo? Nuestro equipo de imagen se marchaba a casa, luego sigue trabajando y seguían discutiendo. Te respondo. ¿Y por qué la gente, Enrique, permíteme, por qué la gente tiene esto como que no se lo acaba de creer, o sí o no, muy enfrentado? Vemos las imágenes y nos damos cuenta, como dice Manuel Fernández, que claro, podría ser en un plató. Una pequeña cosa, Enrique, antes de que me comentes eso. Tú decías, para poner otro elemento, que en el 2011 recibimos imágenes de Júpiter o recibimos imágenes de Marte y están llenas de drops o pequeños fallos, claro, de cortes en la emisión, porque esto era perfecto. Es un poco lo que te he escuchado. No es perfecto, no es perfecto. Es perfecto como Hombre en la Luna, es perfecto. Sí, bueno, pues como Hombre en la Luna es perfecto. No se ve con una gran calidad, pero se ve bastante claro, bien. O sea, lo que no sería, que también entra mucho siempre en el debate del Hombre en la Luna, lo que no sería perfecto es 2001, ¿sabes lo que pasa, 2001, una odisea en el espacio, un año antes. Esto es perfecto para Hombre en la Luna. Décadas con la historia de que las imágenes son falsas, de que las sombras, de que la bandera, de que el reflejo, de que no sé qué, todo eso, y ahí te contesto, Enrique, por eso digo que son de verdad, es tanto tiempo diciendo que es mentira, que ha habido tiempo de sobra para que especialistas con los mejores medios, porque vosotros habéis estudiado las imágenes, pero yo lo que me gustaría que hicierais, si de verdad queréis decir esto, es que lo reprodujerais. Es decir, ha habido equipos, de los mejores equipos de televisión del mundo, de especialistas, de efectos especiales, que se han ido a reproducir en la misma escena, con exactamente las mismas condiciones, con la misma iluminación, en cámaras de vacío de la NASA, que les las ha prestado para que hicieran esas experiencias, para que consiguieran sacar estas imágenes. Y no las han podido sacar. ¿Y sabes por qué no las han podido sacar? Porque hay factores de movimiento, cuando estás en ingravidez, en la luna y tal, que son imposibles de reproducir. Y han probado con ganchos, han probado en cámaras de vacío, lo han probado de todas las maneras. Y todos los argumentos, y si me dejas muy brevemente, los principales argumentos que se han utilizado para que estas imágenes sean falsas, con tres cositas muy fáciles, os los voy a demostrar científicamente, Enrique, uno por uno, que no son así. Quiero decir, se han reproducido esto tantas veces y no existe a día de hoy, y 40 y tantos años después, ni un solo científico, ni uno solo en todo el mundo que cuestione esto. Eso es totalmente incierto. No es incierto. Tú me das una lista de gente que no ha publicado nada nunca en su vida, como hace siempre. Y entonces es lo que hace siempre, Enrique. Eres el santo pontífice de la santa ciencia. No, señor. Hay científicos que disienten de esa santa ciencia que tú planteas. Bueno, pues entonces, la ciencia no es santa. La ciencia no es santa. Hay científicos sinvergüenza. Pero la ciencia en sí... Queremos nombres de esos científicos. Y segundo, grandes fotógrafos como Michael Light, entrevistado, ha dicho las inconsistencias que había en imágenes. Y te digo, la NASA tiene unos medios poderosísimos. Es más, ellos son los que están del lado correcto de la historia. Enrique, yo me sitúo al otro lado. ¿Tú crees que el Apolo 11 llegó a la Luna? ¿Tú crees que el 22 de julio del año 69 el Apolo 11 llegó a la Luna? ¿Sí? Lo dudo totalmente. Que ese día, yo digo, dudo que fue la primera vez que llegaron. Lo cuestiono totalmente. O sea, que ya habían llegado para ti. Creo que pudieron llegar antes, como hicieron los rusos. Pero perdona, estamos hablando, tú has dicho muy bien, en ese caso estamos hablando de creencias. ¿Qué podría decir hipótesis? Pero tú me podrías decir una hipótesis, no es eso. Pero tú sabes lo que es. Lo que yo te digo es que la versión que se nos mostró no podía ser una versión auténtica, entre otras cosas, porque el mínimo fallo, y podía haber habido miles, como los tuvieron los rusos, hubiera sido un fracaso total. Mira, y los Pero falló grande. Enrique, un momento simplemente. Yo le decía a Enrique, y seguimos ahora con el apasionante debate, ven que este tema
dejábamos una pregunta pendiente: ¿por qué cala tanto, Enrique? Me vais a responder y vamos a seguir con el debate con unos datos, una encuesta express, de nuevo, en apenas unas horas. Hemos lanzado la pregunta al aire y además Carmen creo que nos va a recordar algunas otras encuestas que se han hecho en diferentes países. ¿Cómo está el patio? Y ahora nos preguntaremos por qué. Pues sí, queremos saber los resultados. Hemos emitido una pregunta: ¿son verdaderas las imágenes de la llegada del hombre a la Luna? La gente ha votado y ha opinado sí que son verdaderas esas imágenes, un 47,6%, y no, esas imágenes serían falsas, lo cree un 52,4% de la audiencia. O sea que en este caso ganaría el no. Esas imágenes no creen que sean verdaderas. Pero sin duda la encuesta quizá más apretada de la historia de nuestro programa, sí, que no hace sino reflejar la enorme división que existe en la población. Sí, se han hecho otras encuestas a nivel mundial. Vamos a poner algunos países. En Estados Unidos, por ejemplo, Fox emitió una encuesta parecida a la que hemos realizado nosotros en febrero del año 2001, y el 20% de los encuestados creían que no habíamos llegado a la Luna. En Rusia, por ejemplo, el 28% de los encuestados decían que esas imágenes eran un fraude, y en el Reino Unido, en el año 2009, el 25% de los encuestados creen que el hombre no llegó a la Luna, y en esa misma encuesta solo el 25% estaba seguro del alunizaje. Ahí está. También, Iker, hemos puesto en Facebook y en Twitter, en la nave del misterio, esa misma pregunta para ver qué opinaba la gente, y se ha generado un verdadero debate. Y yo lanzo las cuestiones que nuestro público a su vez nos emitía. Por ejemplo, Claudia Bray dice: ¿puede ser tan verdad como mentira porque nunca se volvió a ir a la Luna? Le replican enseguida: ¿quién dice que no se ha vuelto a la Luna? Públicamente, dice otro, en este caso Isa Bárcenas: no se ha vuelto a ir. Paco Segurado: creo que llegaron, pero por algo no pueden mostrar las imágenes. ¿Habrá algo en las imágenes que no podamos ver? En ese sentido, más conspiranoico. ¿Se grabaron objetos volantes? ¿Se grabó algo más que estaba en la superficie lunar? Carmen Sánchez: hay algunas cosas que no cuadran. Yo pienso que llegaron, pero que las imágenes están manipuladas. Creo que los alemanes y los rusos llegaron antes que los americanos y que por eso no son reales las imágenes. Lo decía Luis Gallego. Las imágenes son verdaderas, lo que no es verdadero es que Estados Unidos estuvo en la Luna. Y tenemos también la opinión de la calle. Y tenemos también nuestras cámaras que han bajado hasta la calle, en este caso en Madrid. Hemos sacado las cámaras para que ustedes opinen y nos digan. Está también, Iker, muy dividido. Temas conspiranoicos y también personas que opinan que nunca hemos llegado a la Luna. Pienso que es verdad que el hombre ha llegado a la Luna, pero que esas imágenes que salen son un montaje. Yo creo que son reales. Pero creo que son reales porque si fueran falsas se hubieran hecho mucho mejor. Hombre, yo creo que son falsas. O sea, nunca lo creí. Hombre, creo que son verdaderas, ¿no? No tengo nada para pensar lo contrario. Dudo por el hecho de que ¿por qué no han vuelto a ir? Yo creo que son verdaderas. Sí, porque además creo que se ha demostrado que sí, que el hombre ha estado allí. No creo que en la época en la que fueron hubiese los medios suficientes para ir hasta allí. Y hoy en día la gente no vaya con muchos más medios que hay. De nuestro set o módulo casi lunar informativo nos llegan todos estos datos a viva voz, datos digitales, encuestas. En el fondo, repetimos, esa confrontación que existe. Muchas cuestiones incluso van un poco más allá. Si se rodó algo que se tuvo que ocultar. En fin, yo no digo nada, lo dicen nuestros especialistas. ¿Por qué no se ha resuelto este asunto que se debería científicamente haber resuelto? Pero es por desconocimiento, y que de verdad es por desconocimiento, porque cualquiera que se quiere tomar la molestia de mirar, porque los datos son públicos, de mirar de verdad y de mirar las críticas que se han hecho a estas imágenes, una por una, y las respuestas que se han dado con científicamente probadas, verán que es muy sencillo. Yo, si luego me dejas un minuto, yo creo que en un par de minutos puedo responder a todas las críticas una por una. Venga, para que se entienda. A ver si es verdad. En este momento, ¿quieres que lo hagamos? Bueno, pues mira, pues por ejemplo, se habló del tema de las sombras, que si hay una única fuente de luz, las sombras salen divergentes. Entonces dice, eso es que había dado varios tipos de iluminación. En fin, mira, me he traído. Cualquiera lo puede hacer en su casa. Estos son 2 paquetes de tabaco, ¿vale? Y los pongo aquí. Y si podemos bajar esta iluminación un momento, la bajamos. Eso ya no sé si será posible. Pues no sé si es posible. Sí, pero vamos, eso es un argumento que... Absolutamente, pero para que lo haga todo el mundo en su casa, de verdad.
Entonces yo cojo una fuente de iluminación que no es el sol, pero que tampoco esto, y lo coloco aquí. Fijaros en las sombras. ¿Son paralelas? Iker, contéstame, ¿son paralelas? No. No son paralelas. Sí, pero no es, estoy de acuerdo totalmente, pero es mucho más lejano. ¿Y todavía cuánta distancia está? Vale, y si yo tuviera un foco... Es que el sol está un poco más lejos de la luna. Si yo tuviera un foco lo suficientemente potente como para hacerlo aquí, pero se ha hecho, por eso lo estoy reproduciendo de juguete, pero se ha hecho. Y si yo tuviera un foco lo suficientemente potente como para colocar lejos, lo que sucedería es esto. Es que no están en el mismo, al mismo relieve. Y entonces cuando un foco único enfoca a dos objetos que no están en el mismo relieve, las sombras divergen. Bien, y esto el tema de las sombras para ti solucionado. Las irregularidades de la Luna tienen que ver precisamente en que las sombras se vean divergentes. Es un efecto de perspectiva sí, pero vulgar. Hay otras 30 dudas aparte de esa. O sea, sigamos. Vale, no, pero hay otras dudas. Sí, hay otras dudas. Es que era por ejemplo, hemos dicho 2 minutos. Ten en cuenta que Von Braun colaboraba con la compañía Disney desde los años 50. Déjame con los 2 minutos porque con los mejores técnicos para la mejor película de la historia. Mira, se sigue. hablaba del polvo. Que se veían en estos vídeos a los astronautas andar y resulta que el polvo, sin gravedad, caía al suelo. ¿Y es lógico? ¿Por qué es lógico? Si no tiene gravedad, ¿por qué no vuela el polvo? A ver, explicándome. No, dímelo tú, si es claro. No, pero no hay aire. Tú eres el que está diciendo es que yo te voy a argumentar en contra de eso. Porque como no hay atmósfera, no hay rozamiento. Y como no a igual rozamiento, y eso lo dijo Galileo, a igual rozamiento, dos objetos caen exactamente a la misma velocidad. ¿Y un cráter? ¿Y por qué no dejó cráter el módulo lunar? Porque los mismos gases no se disuelven. Primero, el módulo lunar reposó suavemente, o sea que no fue de repente. Y además los gases que emanan en ausencia de atmósfera se disuelven y no forman ese bueno, te respondo. El módulo aterrizó tan leve como una pluma que tuvo unos desperfectos enormes que se ven. ¿Estás de acuerdo, claro, no? ¿Sabes de qué estaba hecho ese módulo? Una gran parte del módulo estaba hecho de aluminio, con papel de plata. Es obvio, si se veía. Claro que se veía. Claro. Entonces eso se deforma muchísimo. Bueno, ¿sabes cuál fue la respuesta que me dio a mí el ingeniero jefe que controlaba el módulo, la construcción, etcétera, en directo ante unas cámaras de televisión? Ante esas a todas las preguntas lo único que me respondía era: los americanos somos los mejores, etcétera. Te doy mi palabra de honor, y tenía testigos delante importantes, como Javier Sardá, que cuando en privado le dije: cuando venga a Madrid, si vienes, ay, sí voy a ir y tal. Hablábamos, tengo mucho interés en hablar contigo. Digo, ¿pero por qué? Y dice, no, por cosas que me han dejado impresionado. Digo, ¿pero qué? ¿Sobre todo qué? Y me dice, ¿por qué el módulo no dejó cráter y no dejó polvo? ¿Por qué no dejó un cráter? El ingeniero jefe, te lo acabo de eso responder. Está formado, ya salió por televisión. Pero si es que, a ver, si tú está bajando, por favor, explícalo tú. Sí. Vamos, lo acabo de responder exactamente. Primero, igual que cuando aparcas un coche, lo haces despacio, lo mismo en la sonda. Y la verdad es que en el momento en la gravedad, en la Luna hay un sexto de gravedad aproximadamente. Los motores se encendieron en una retroalimentación para ir hacia arriba, entonces realmente apoyó suavemente. Pero es que aparte, esa misma emisión de gas, al no haber ahí aire se disuelve, es decir, que no enfoca directamente hacia un punto, y esto físicamente es así. Solamente el impulso directo de las toberas dirección al polvo, el choque directo de esos gases con el polvo es lo que puede hacer mover un poquito el polvo. Entonces lo que hace es mover el polvo, pero no produce el mismo efecto que producimos aquí en la Tierra, de que cuando soplamos o cuando tenemos un eso, de repente se levanta polvo porque aquí hay atmósfera, que es lo que lo está moviendo. Simplemente se mueve el polvo un poquito. Se mueven las cosas si alguien las mueve. Nada más. Si alguien las mueve. Por favor, lo he leído en internet todo eso, pero el ingeniero jefe, que está jubilado hace mucho tiempo, no. Y realmente estaba asombrado. O sea, es curioso, ¿no? Resulta que las personas que estaban ahí y que han estado en ello no tienen respuestas, pero 30 y tantos años después, con el esfuerzo de miles de científicos, sí se ha dado la respuesta. El tema del polvo que dices desde el punto de vista técnico, las respuestas, si no se quieren ver, no se ven. Podemos hablar de los clásicos. Hay 5, 6, 8 clásicos que son muy divertidos de analizar. No, pero están todos resueltos. No, es que yo te doy la razón. Es que te doy la razón en todos. O sea, tú me das tu explicación y es cierta. Yo te digo, desde mi punto de vista, y como lo vimos ayer en la productora, hablando con directores de fotografía muy experimentados, es: ¿iluminarías así con esa luz de relleno? Sí. ¿Ves aquí un pelotazo de luz? Sí.
ves aquí que la luz de relleno llega del propio regolito, que es muy reflectante. Entiéndeme que es verdad, que te doy las razones. Pero que lo harían exactamente como tú harías hoy. Lo haríamos así, pero más allá de todo eso, yo digo que esas imágenes son de la Luna y que esas imágenes, la explicación que la gente no quiere encontrar es la que tú das. Seguro que es cierto. Pero es que yo a lo que voy es cómo funciona el negocio de la televisión. O sea, y cómo funciona en Estados Unidos, ¿no? Que es el Showtime. Entonces, yo voy a poner dos ejemplos muy claros. Uno es muy cercano y otro todavía más. El primer ejemplo, muy cercano. Hace 5 minutos acabamos de tener un problema aquí, en el plató. No se va a dar cuenta ninguno de nuestros telespectadores. No voy a decir cuál ha sido el problema, todos lo sabemos. Vale, pero... ¿Quién lo ha visto? No, entiéndeme, que yo... Es a lo que voy de por qué las imágenes de la Luna están manipuladas. Yo no estoy diciendo que eso no sean imágenes de la Luna. Yo digo, desde mi punto de vista, desde mis compañeros, de cómo trabajamos en televisión... O sea, que me estás diciendo que pueden haber sido a lo mejor o mejoradas, o tratadas, o tal, pero nunca falseadas. ¿O grabadas en un plató? No, grabadas en un plató, que es la pregunta inicial, son auténticas. Sí, es que, mira, es que para mí la televisión, y sobre todo en esa época, la grandeza de la televisión y en esa época dorada de la televisión de Estados Unidos es que legitima todo. O sea, esas imágenes, si es mentira, es que es una mentira tan bonita y tan hermosa que todos nos ha hecho volar tantas veces la imaginación. ¿En qué dices que son falsas? Si dices que esas imágenes efectivamente han sido tomadas en la Luna, evidentemente, por cómo funciona la televisión, el gobierno... ¿Cuál es la falsedad? No, están manipuladas, porque eso no se podía retransmitir en directo. No se podía permitir que se retransmitiera en directo. Hecho, Perdona un segundo, Enrique. Manipuladas, ¿qué quiere decir? Que no había astronautas ahí, que no estaban... Déjame me gustaría... Vamos a ver. Manipulados. Te quiero decir cómo están manipuladas. Te quiero decir, dándote otro ejemplo cercano también. Otra de las imágenes icónicas de mi infancia. Barcelona 92. ¿Vale? Llega un atleta, recorre el estadio. España quiere demostrar que, bueno, hemos avanzado mucho en los últimos años, somos una potencia occidental. Hoy ya estamos al nivel de muchas potencias europeas. Lo demostramos con Barcelona 92, con los Juegos Olímpicos. Vamos a encender el pebetero con una flecha. Impresionante, no se ha hecho nunca. Yo no sé quién tuvo esa idea, me parece de las más brillantes, desde luego de la televisión española, seguro, y de la televisión mundial. Es una imagen que se ha visto en todo el mundo. ¿Me quieres decir que había un plan B? Hombre, por cómo está realizado, lógico. O sea, se enciende la flecha, en ese momento la realización cambia a un tiro de cámara que vemos como en ningún momento, o sea, vemos cómo se enciende el pebetero, pero no vamos a ver en ningún momento si esa flecha falla. Y seguro, y bueno, se ha hablado más de una vez, hay un señor con un botón que da el botón, puede fallar la flecha o no, desde ese tiro de cámara no vamos a ver si ha sido la flecha o no, y se enciende el pebetero. Vale, y entonces, ¿cómo se conjuga el hecho de que pienses que esas imágenes efectivamente se tomaron en la Luna y que sean falsas? ¿Dónde está la falsedad? Para mí, con presiones que sufriría yo como persona que trabajo en la televisión y tengo posiblemente en mis manos la retransmisión más importante de la historia de la humanidad, falso directo. Y yo te pregunto, un mes antes. O sea, lo realmente importante en ese momento, o sea, ante la magnitud de haber arrancado a los primeros seres humanos del cordón umbilical de la Tierra y llevados a otro planeta, que es la Luna, ante la magnitud del primer hombre pisando la Luna, ¿tú crees que eso realmente merecería la pena? Porque cada minuto, sabes que las salidas, y si no lo sabes te lo digo, las salidas estaban muy milimetradas, tenían que estar exactamente el tiempo que tenían que estar para hacer eso que tú dices, se necesita tiempo para hacerlo bien y No, yo no te digo que esté ensayado, eso está manipulado. Muchas veces las imágenes que nos llegan, tanto mías como otros compañeros, no son todo lo buenas que deberían. Bueno, pero hay una cosa que se llama edición. En este caso tampoco. En este caso lo que me decías de la magnitud, perdona, Iker. Cuando me dices que esa magnitud en este caso tampoco eran buenas. Pues ¿qué quieres que te diga? Es que lo que estamos viendo son las imágenes que han quedado, las mejores imágenes que han quedado, pero hay muchísima parte de esa imagen que son carretes velados. Vamos a eso, por favor. ¿Qué ha pasado con los originales de la Luna? La noticia que daba la vuelta al mundo, y les traigo aquí, es que encima, si hay polémica sobre una filmación en la historia y lo están viendo, es sobre la del Apolo 11. Polémica. Y ocurre que parece, dicen, comentan, que los originales han perdido. ¿Qué opináis vosotros y qué opináis vosotros? Los originales, esos fueron guardados en Australia en algún lugar y reutilizados, y como material sobrante que se reutiliza, se vuelve a grabar encima, pero el original televisivo... El original televisivo, que es lo que permaneció y luego fue rebotado y grabado en todas las televisiones, es lo que tenemos. Y la NASA ha estado 20 y tantos años... No el original, una copia.
La copia, sí, la en copia Australia es una copia. Sí, bueno, Es la una copia copia. no, Bueno, así lo han definido, sí. la transcripción a formato de televisión. Vale. Pero claro, del RAW, que tú pues se podrían haber obtenido a lo mejor imágenes mucho más, con mucha más calidad, se podrían haber tratado de otra manera. Eso fue lo que desapareció, porque eso se grabó encima. Pero es una pérdida tremenda, ¿no? Eso sí que es una cuestión de creencia, es decir, realidad contra creencia. ¿Crees en la NASA? No, pero la NASA se ha pasado 20 y tantos años con un equipo buscando esos originales. Porque hay mucha gente honesta. Claro, la mayoría de la NASA es gente honesta. Y al final la inmensa mayoría. Y la única explicación posible es que sucedió. O sea, lo que pasó fue eso. Fueron reciclados como cualquier otro material. Pues pero de verdad, también, es como si me dices, eran cintas en cajón. Que grabaste un anuncio encima tengo que grabar encima de una cinta. Tengo el último festival de Eurovisión y las originales del alunizaje. ¿Cuáles borro? Sí, claro. Pues me parece un poco. Voy a marchar atrás un poquito en el tiempo. Yo estaba defendiendo la honradez de la inmensa mayoría del personal que trabaja en la NASA. Pero hablamos del año 69 y resulta que si hubo un fraude, los dos grandes responsables de la gran superproducción cayeron uno después del otro. Sabemos lo que ocurrió con Richard Nixon, el Watergate. ¿Qué superproducción? De la superproducción que hemos visto como la filmación de la NASA. No, pero estoy refiriendo a eso. Hombre, hablo con sorna. Bien, entonces lo que te decías, Richard Nixon cae como el único presidente de la historia que se demostró que hacía trampas. Automáticamente se desencadenan toda una serie de investigaciones en Congreso y en Senado en el año 75, 76, que llegan a descubrir, entre otros cientos de cosas increíbles, las operaciones de control mental, todo un montón de cosas más. Y curiosamente, en ese momento que está la investigación en el Congreso y el Senado, muere de forma súbita Wernher von Braun. Es decir, estamos llegando al fin de la época de los mentirosos. Tendríamos que haber documentado cómo Wernher von Braun pudo conseguir rocas lunares. Digo pudo, no consiguió, yéndose a la Antártida, donde podían existir esas rocas. Que cogieron la prueba física. Es decir, hablo de una hipótesis, de cosas que no hemos discutido. A ver, aquí hay una serie de cosas que yo creo que estamos confundiendo, porque usted está hablando precisamente de la creencia en la gente de la NASA, en si son buenos o si son malos, y nosotros estamos hablando de si realmente de hechos, si esas cosas son físicamente posibles, si realmente se rodó aquellas fotografías, si fueron reales o no fueron reales. El hecho de que haya muchas circunstancias alrededor de todo eso, que se hayan perdido las películas, etcétera, etcétera, eso no quita ni quiere decir que todo aquello sea un montaje, absolutamente para nada. Es más, lo que tendría que usted demostrar es que no es un montaje lo que usted está contando, porque realmente ahora tenemos pruebas de que el hombre ha estado ahí en la Luna, tenemos las fotografías, tenemos la explicación lógica por física y por matemática de que eso es posible y de que eso ha sido así, y lo contrario es especulación. Pues no lo he negado. Vectores ahí que se siguen utilizando hoy. Efectivamente, por ejemplo. Esas fotografías que además han publicado en célebres programas como Google, donde hasta el milímetro, cosa que no se había visto, parece que están los restos y demás de los alunizajes. Yo en el tema sí, además está la sonda LRO, de reconocimiento lunar, que en estos años recientes se ha dedicado a fotografiar en alta resolución la Luna y que ha fotografiado desde arriba todos los lugares de alunizaje, incluido el del Apolo 11. Pero sabes que con muy poco detalle, es decir, como sabes muy bien, hace muy poco se ha prohibido de forma terminante que los vuelos privados que se van a dirigir hacia la Luna se acerquen, ni siquiera sobrevuelen en un radio muy amplio. Porque es material en torno a eso. Ya sabes cómo son. ¿Cómo? Es material norteamericano. No, pero quiero decir, nadie se va a poder acercar, ni siquiera aproximar a comprobar. Es decir, la capacidad que tiene aproximación Google o cualquier otro medio nunca nos permitirá, en tanto no cambien las leyes, observar con detalle si todo lo que hemos estado viendo ahí fue tal cual. Manuel, por desgracia, Manuel, Enrique, Alberto, José Manuel, no hay tiempo para más. El tema da para un programa monográfico, evidentemente. Y me da a mí la impresión de que ahí fuera va a seguir absolutamente irreconciliable la postura. Nuestros amigos han opinado libremente. Gracias a los cuatro, de verdad. Muchísimas gracias por la vehemencia, por los datos, por la postura y por lanzar a las casas de toda España y todo el mundo ya esta cuestión que vemos que está ahí, que no se resuelve. Continuaremos con futuros debates. ¿Me permitirías una última cosa? Hemos dicho un motivo por el que pudieron trucar las imágenes, pero hay otros. Y es
primero, no mostrar la tecnología verdadera con la que llegaron, que para mí podía haber sido diferente, y segundo, evitar cualquier posible evidencia extraterrestre en la Luna. No lo digo yo, lo dice José Escamilla tras analizar los Pero escúchame, Enrique. Eso para terminar, ¿no? No. Cosas extrañas en la Luna, otra historia que tocaremos, Enrique. Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad.